Hola a todos y gracias por acompañarnos de nuevo en esta serie de Eclesiastés. Estamos estudiando este libro de a poco para aprender del hombre más sabio de la tierra, el rey Salomón. Y quiero aprovechar para insertar que si todo sigue bien, así como vienen diciendo para la ciudad de Comodoro, a partir de septiembre nos estaremos reuniendo en persona en vez de manera virtual. Y espero que sí, porque va a ser lindo poder congregarnos de nuevo en persona. Pero los vamos a mantener bien informados en la página de Facebook de la iglesia. Para ir a lo que vamos a estudiar hoy, quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés capítulo 4. En Eclesiastés capítulo 4 vamos a leer los primeros 6 versículos. Eclesiastés 4, del 1 al 6. Dice así el versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Lo que podemos ver en este pasaje es que Salomón comienza hablándonos de las violencias que hay acá en el mundo, las lágrimas de los oprimidos y las malas obras que hay. Sin lugar a duda, podemos asentir que esto sigue siendo verdad hoy. Nos rodean las injusticias, las violencias, las crueldades y la apatía o falta de empatía. Estamos rodeados de tanta maldad. Aún siguen los homicidios, los robos, jueces que dejan en libertad gente que ha hecho tantas maldades. Las noticias malas están por todas partes. Y todo esto no es porque Dios lo quiere así, sino que todo lo que vivimos es a causa del pecado que hay en el mundo. La Biblia nos relata que Dios había creado un mundo perfecto y tenía perfecta comunión con el hombre y la mujer a tal punto de pasear en el huerto junto a ellos. Pero cuando pecó Adán contra lo que Dios le había mandado, y quiero que entiendan que solo tenía una regla que Dios le dijo que no debía romper, que no comiera del fruto de un árbol específico. Podía hacer cualquier otra cosa y comer de cualquier otro árbol menos este. El árbol fue puesto en el huerto para que viniera del hombre el decidir seguir a Dios o no. De lo contrario, el hombre no habría tenido una voluntad libre porque no hubiera tenido ninguna prohibición o restricción. Así que Dios le dio una sola regla. Y ante esto, vemos que Eva, su mujer, ella fue engañada. Pero Adán decidió comer intencionalmente. Y como consecuencia de su pecado, vemos lo siguiente en la Biblia. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 3. Lo que vamos a ver en la Biblia es que el pecado siempre trae consecuencias. No siempre son consecuencias obvias, pero tarde o temprano vamos a pagar consecuencias por cualquier pecado. Pero vayamos acá, Génesis capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16 al 19. Génesis 3, 16 dice: A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que vemos en este versículo nos habla del dolor, con dolor darás a luz. Y vemos que esto es una de las consecuencias del pecado, este dolor físico en este mundo. Y en el versículo 17 vemos lo que Dios le dice al hombre, y dice esto: Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que vemos acá es que como consecuencia del pecado del hombre, es que con dolor y sudor iba a tener que trabajar. Ahora hay quienes dicen que el trabajo es resultado del pecado, pero no es cierto, porque Adán tenía ciertos trabajos o responsabilidades que tenía que cumplir antes de caer en pecado. Pero la consecuencia de su pecado es este sentir, este dolor y sudor, o la fatiga que también puede producir el trabajo. Por ejemplo, cuando trabajamos duro en la construcción del templo de los hombres, estoy seguro que cada uno de los hombres duermen bien en esa noche. Por lo menos es así para los hombres. Las mujeres quizás tienen que aguantar los ronquidos de ellos, pero nosotros dormimos bien. Y quizás andamos adoloridos al siguiente día si es que nos esforzamos demasiado. Y la Biblia nos dice que toda esta fatiga, este dolor, el sudor, esto es la consecuencia del pecado de Adán. Hasta vemos en el versículo 17 que dice que la tierra también sería maldita a causa de Adán y produciría espinos y cardos. Gracias a esto, ahora, cada vez que debo ir a podar rosales o frambuesas, entre otras cosas, termino con cortes y punciones en el brazo. No siempre lo siento, pero después mi esposa nota la sangre y me dice, ¿qué te pasó? Y creo que le voy a empezar a decir que es la maldición de Adán por el pecado suyo, no el mío. Pero aún lo que vemos en la Biblia es que las consecuencias del pecado va aún más allá. Miren lo que dice acá en el capítulo 3, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Lo que yo me imagino es una huerta enorme que Dios mismo bendijo y creó. Imagínense una huerta enorme, más grande que el mall. Antes del pecado, ellos vivían ahí adentro, y Dios estaba con ellos y todo estaba de 10. No había pecado, no había dolor ni sudor. Pero por el pecado, Dios los echa fuera ahora de este lugar para que ellos trabajen la tierra para salir adelante. Podemos pensar también como un joven que está viviendo con sus padres en casa. Los padres están supliendo sus necesidades básicas de la vida, tanto su ropa, su comida como de un techo. Pero va a llegar el día en que ese joven se hace hombre o mujer y le toca salir de ese nido para ir y hacer su propia vida según los propósitos de Dios. Y ahora necesita trabajar para ganarse el pan diario, para pagar su ropa, sus bienes y su propio techo. Incluso podemos ver muchos que trabajan para sobrevivir. Quizás no es el mejor trabajo que pueden conseguir, pero uno está dispuesto a hacer lo que sea con tal de suplir para su familia y las necesidades que tiene. Pero lo que vemos es las consecuencias del pecado. Ahora debían salir, trabajar, y va a haber dolor, y va a haber sudor. Y vemos también otra consecuencia en la Biblia a causa del pecado. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 5. En Romanos capítulo 5 vamos a leer el versículo 12. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este pasaje vemos que por el pecado otra consecuencia es la muerte. Entró la muerte. Lo que vemos en la Biblia es que entró tanto la muerte física como la muerte espiritual, porque ahora todos nacemos pecadores y nacemos espiritualmente muertos y nacemos separados de Dios a causa de esto. El ser humano nace con un vacío que solo Dios puede llenar. ¿No ven que hasta las personas indígenas del pasado creían en la existencia de un Dios? No todos conocían del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, y es por eso que podemos ver a través de los siglos y las culturas que el hombre tenía una necesidad de adorar a un Dios y servían a alguien. Y quiero que vean también un ejemplo en la Biblia.
la experiencia del apóstol Pablo cuando él se cruzó con gente muy religiosa, pero que aún no conocía al Dios verdadero. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 17. Acá en Hechos 17 vamos a leer desde el versículo 16 al 30. Vamos a leer un texto largo. Hechos 17, versículo 16, dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces vemos acá que Pablo les habló de Dios verdadero y la necesidad que ellos tenían de arrepentirse y creer en Él. A causa del pecado hay una muerte espiritual. Lo que podemos ver es que el hombre está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el vaso en el que nos movemos, lo que uno puede ver, nuestra apariencia. El alma es el interior, es quienes somos, ahí es donde se encuentra la personalidad, las emociones, la voluntad. El espíritu es lo que nos permite comunicar y relacionarnos con Dios. Esta es la parte que nace vacía o muerta, como dice la Biblia. Pero en la Biblia también vemos que si aceptamos la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo, pasamos de muerte a vida y pasamos a ser hechos hijos de Dios. Él nos adopta y nos da su Espíritu Santo como un sello de garantía de que ahora pertenecemos a su familia. Entonces, lo que vemos es que el pecado en este mundo ha arruinado tanto lo que Dios había creado a la perfección. Y uno podría decir, bueno, pastor, entonces, ¿por qué Dios no hace algo al respecto para quitar el pecado y quitar toda esta maldad? Y es una muy buena pregunta. Y les quiero decir que sí, lo está haciendo y lo hará. Dios envió a su Hijo al mundo para tomar tu lugar y mi lugar en la cruz, para que podamos nosotros obtener el perdón de nuestros pecados a través de su justicia, la de Jesús. Porque ni tú ni yo
podemos ganarnos la salvación y perdón de pecados. Pero Dios ahora te da la oportunidad de perdonar tus pecados si tan solo te arrepientes y recibes a Jesús como tu Salvador personal. Es una decisión personal. Debes aceptarlo tú, entendiendo quién es Jesús y que la salvación es totalmente y solamente por medio de Él. Por otro lado, el apóstol Pedro nos advirtió que este mundo va a pasar por fuego y dice que ardiendo todo será deshecho. Y a la vez nos dice a nosotros, los que hemos ya aceptado esta salvación de Dios, que nosotros esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Podemos ver eso en 2 de Pedro capítulo 3. Y el apóstol Juan nos dijo lo siguiente en Apocalipsis 21:4. No hace falta que lo busquen, pero Apocalipsis 21, versículo 4 dice que un día Dios va a enjugar toda lágrima y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El pecado arruinó la creación perfecta de Dios y trajo consecuencias a este mundo. Pero un día todo esto pasará. Dios juzgará tanto a las personas para ver quiénes recibieron a Jesús como Salvador personal y quiénes no. Y los que sí le recibieron pasarán a este cielo y tierra nueva, donde todo volverá a ser como Dios quiere que sea, a la perfección. Pero entre tanto seguimos en este mundo caído. Dios va a juzgar tanto a las personas como este mundo que va a pasar por fuego. Pero permítanme decirle lo siguiente. Todo lo que estamos viviendo hoy ya fue profetizado en la Biblia. Y un día todo esto va a pasar. Pero antes de pasar, la Biblia nos relata que va a empeorar. Pero al final, los que hemos decidido poner nuestra fe en el Dios verdadero y en el Señor Jesucristo, pasaremos a vivir con Él por toda la eternidad, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Entonces, les recomiendo asegurarse cada uno si son o no hijos de Dios. Si ya han tomado esa decisión personal de decirle a Dios, Dios, perdona mis pecados, creo en el Señor Jesucristo y quiero recibir esta vida que tú me ofreces. Recuerden, es una decisión personal, intencional, donde uno es muy consciente de lo que está pidiendo. Si no has orado esto, ya sea en otras palabras, porque la frase no es lo que te salva, lo que hay que hacer es tomar la decisión de aceptar a Jesús habiéndote arrepentido de tus pecados. Si no lo has hecho, considéralo seriamente. Es la mejor decisión que podrás tomar. Entonces, habiendo dicho todo eso, quiero que volvamos a Eclesiastés capítulo 4, donde comenzamos hoy. Lo que vemos en este pasaje es que Salomón nos dice que él alababa a los que ya habían muerto, como también los que aún no habían nacido en este mundo. ¿Y por qué? Porque no tienen que soportar este mundo caído y lleno de pecado. Esta es la primera observación que hace Salomón en los primeros versículos. Es por eso que él dice en el versículo 1, me volví y vi, porque nos está compartiendo esta observación. Así que está hablando de lo que nosotros recién vimos, de toda esta maldad en este mundo que es consecuencia del pecado. Y en el versículo 4 vemos otra observación que hace Salomón. Él dice, he visto a sí mismo. O sea que lo que va a decirnos ahora es en continuación al hilo de pensamiento que nos acaba de dar los versículos anteriores. Entonces dice, Eclesiastés 4:4, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, aparte de vivir en un mundo caído y llena de maldad, el que está trabajando aún con excelencia, o sea, haciendo las cosas con todas las ganas y el mejor esfuerzo para hacerlo lo mejor que puede, aún esto despierta una envidia en otros. Y esto es vanidad y aflicción de espíritu.
O sea que es algo vacío, que no satisface. Envidia es el deseo de hacer o tener lo que otro tiene. Es ese pensamiento de que cuando ves que tu prójimo o vecino tiene algo lindo, pero uno sabe que es vago, y tú que trabajas más horas, te cuidas y buscas vivir una vida que honra a Dios, no puedes comprar lo que Él tiene. Uno piensa, ¿y cómo puede ser? No es justo todo esto. Y todo eso despierta envidia. Y es así que entra la envidia en nosotros por compararnos con otras personas, con lo que ellos tienen y lo que nosotros no tenemos. Pero Salomón nos quiere aclarar en este pasaje que todo esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Solo te va a llevar por mal camino si te dejas llevar. Entonces, ¿qué debo hacer ante todo esto? ¿Cuál es el consejo de Salomón para nosotros? Sigamos leyendo. En el versículo 5 nos cambia un poco el pensamiento para que entendamos qué hacer con todo lo dicho. Nos habla primero del necio y dice lo siguiente: el necio cruza sus manos y come su misma carne. Come su misma carne. Con eso se refiere a que logra autoarruinar su vida por su negligencia o por no administrar sabiamente lo que tiene. Se está autodestruyendo porque está ahí cruzado de las manos sin hacer nada. Es la persona que quiere lo fácil, que le den, que le provean. Pero trabajar, no, ni loco. ¿Para qué sufrir y sudar, así como leímos en Génesis? Y es por esto que va a arruinar su propia vida, por no moverse y no trabajar. Y lamentablemente hay mucha gente así, que no quieren trabajar, quieren algo liviano y quieren algo fácil, pero no trabajo. Es gente que aparece para una mateada o un asado, pero cuando hay que meter trabajo y hacer algo pesado, no. Ahora, no quiero que se sienta mal si es alguien que está sufriendo algo de salud y por eso no puede llegar a trabajar. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de gente que solo quiere trabajo fácil, nada pesado. Entonces, el necio cruza sus manos y es así que come su misma carne. Y luego nos da su consejo, y es algo del cual todos podemos aprender algo importante o algo que vale la pena. Dice así el versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Saben? Conozco gente que es vaga o necia, como nos dice el versículo 5, pero también conozco gente que vive trabajando porque quiere comprar más, quiere tener más y quiere lograr más. Y es así que trabaja, trabaja y trabaja. Y después en casa no sale porque se la pasa durmiendo, porque no da más, está agotado. Esas personas tienen ambas manos o ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, porque aun con tener más dinero para comprarse lo que quieren, siguen trabajando tanto que no tienen ni tiempo para disfrutar lo que tienen. Y es por eso que esto va a llevar a la aflicción de espíritu, algo que va comiendo su espíritu, sus ganas. He conocido gente muy amable y chistosa, que siempre era divertido estar con ellos, pero se volcaron tanto a trabajar, y si uno lo visitaba en su casa, estaba agotado y vivía acostado. Vive en otra, ni presta atención cuando uno le habla. Y es feo ver cómo esa persona se va apagando. Pero entendamos, fue su elección seguir este camino, el de llenar ambos puños de trabajo. El descanso del que nos habla este pasaje es un descanso mental, es una tranquilidad mental que fluye en uno por haber trabajado honestamente. Es esa paz de que uno está cumpliendo con su deber y es consciente de eso. No está siendo vago, no está pasándosela tomando mate sin moverse cuando su jefe espera que rinda en el trabajo, sino que cumple responsablemente con lo suyo. Y no busca matarse e ir más allá y trabajar para justamente mantener equilibrio en su vida y mantener de esta forma un puño lleno con descanso y el otro sí, trabajando. Equilibrio. Eso es lo que necesitamos nosotros, equilibrio.
Dios no quiere que seamos como unos robots que trabajamos todo el día, todos los días, y que no podamos vivir una vida ni disfrutar estar al lado de nuestra pareja, ni hijos en casa, porque alguien debe proveer. Sí nos manda que seamos trabajadores y no vagos, que seamos responsables, que hagamos nuestra parte, pero que también hagamos tiempo para descansar y estar con la gente que nos rodea. Ni vagos, ni llenos de ansiedad de trabajar para obtener algo. Equilibrio, eso es lo que necesitamos. Ahora en el versículo 8 de este capítulo nos habla de la persona que nunca cesa de trabajar. Y quiero que observemos otros versículos que nos hablan de este asunto. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 15. En Proverbios 15 vamos a leer el versículo 16. Proverbios 15:16 dice: Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y quiero aclarar esto. El temor de Jehová es lo que debe dirigir mi vida. Es el servir a Dios con el corazón más sincero y honesto posible, porque quiero agradarle a Él con todo mi corazón y no ir contra su palabra para no pecar contra Él. Cuando uno vive una vida así, con el temor de Jehová, eso trae paz en su vida, una paz interior de que estás en lo correcto porque estás buscando seguir el corazón de Dios. Entonces nos dice que mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro y toda la riqueza que quieras, pero que hay turbación. El tener cosas no te promete gozo ni alegría, y mucho menos paz. Siempre hay uno que puede venir a robarte por tener tantas cosas porque llama la atención. Y hay gente que vive perseguido con ese temor de que lo van a robar. Lo mejor es lo poco con el temor de Jehová. Y es más, sigamos leyendo el versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y sí, recuerdo cuando me casé con Mónica, no teníamos mucho en ese entonces. El casamiento nuestro fue a la canasta. Permitimos a los hermanos de la iglesia ayudarnos en planear el casamiento. Le dimos una lista de comidas sencillas para que uno lo repartiera para ver quién iba a traer qué cosa de su casa según lo que podía. Y fue así que participaron varios y fue re lindo. Y cuando nos casamos, hubo muchas veces que comíamos polenta, algo que en su momento no me gustaba, pero era lo que había, y así que aprendí a gustarlo. Y estaba todo bien, porque estábamos juntos, entonces no había problema con la comida. Y a la misma vez, ella aprendió a comer pescado cuando yo volvía con alguno de ir a pescar, y esto aunque no le gustaba. Y asado, asado no teníamos. Tenemos una foto de nuestro gran asado en nuestra luna de miel. Nosotros nos pagamos la luna de miel de nuestro propio bolsillo. Decidimos poner todos nuestros ahorros ahí para pasarlo bien, para tener la experiencia de salir y disfrutar ese tiempo, más que una gran comida. Y cuando miramos esa foto es medio gracioso, porque para nosotros era algo wow, re especial. Pero lo que teníamos era una costeleta cada uno, un pedacito, no era una gran cosa, una molleja para compartir y salchicha parrillera. Y con eso estábamos re contentos, no la pasamos mal para nada. Estábamos juntos en Bariloche, así que estaba todo más que bien. Mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio. Vayamos ahora al capítulo 16, para ir concluyendo el mensaje. Vamos a leer desde el versículo 2 al 8. En Proverbios 16 leemos el versículo 2 y dice así: Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Saltemos al versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él.
Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Quiero decir lo siguiente. Dios prueba los espíritus. Él prueba cuál es la intención tuya y la mía. Él quiere que nos encomendemos a Él, que no seamos altivos de corazón, que vivamos con el temor de Jehová para tener paz. Y mejor es que vivamos así, aun si tenemos poco, que tener mucho y a la vez con eso tener aflicción de espíritu, como nos dice Eclesiastés. Quiero aclarar que tener cosas no está mal, pero que no sea tu enfoque vivir para obtener. No vivas con ambos puños llenos de trabajo. Busca tener equilibrio para que puedas disfrutar un poco de lo que ya tienes, en especial tu familia. Ellos valen y merecen tu tiempo. Nadie llega ante la muerte para decir que le hubiese gustado haber trabajado más para comprarse algo más. Pero la mayoría sí dice que si pudiera volver atrás en el tiempo, le hubiera gustado pasar más tiempo con su familia. Escojan vivir con equilibrio para vivir con paz, con algo que vale la pena. No seamos ni vagos ni adictos al trabajo. Tengamos un puño con descanso para que podamos rendir bien tanto en el trabajo como en casa, como también para el Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tu palabra nos es clara vez tras vez que tú quieres que trabajemos y que no seamos vagos o negligentes o necios, sino que trabajemos y que cumplamos nuestras responsabilidades, tanto para suplir para nuestras necesidades como para los que nos rodean. Señor, ayúdanos a que podamos encontrar ese equilibrio, donde podamos también hacernos tiempo de descanso para poder disfrutar el tiempo con la gente que nos rodea. Ayúdanos que podamos encontrar ese equilibrio para que podamos rendir bien, aún en tu servicio, para servirte a ti de todo corazón, para que tú nos utilices también para hacer un impacto en nuestra sociedad y la gente que nos rodea. Ayúdanos a vivir esta vida que te agrada. Y Señor, vuelvo a lo que dije antes, si hay alguien entre nosotros que aún no ha tomado esa decisión de recibirte y de pedirte personalmente que tú le salves y perdones sus pecados, que hoy sea el día que tome esa decisión para arreglar eso contigo. Gracias, Padre, porque tú tienes grandes planes para nuestras vidas y quieres usarnos grandemente en tu obra. Te pido una bendición por cada uno que está escuchando esto. En nombre de Jesús. Amén. Es muy bueno el libro de Eclesiastés porque podemos encontrar un poco de todo. Y quiero que recuerden, Salomón nos habla de su experiencia y cuando nos habla de tanto lo que parece algo malo, de lo que es vanidad de vanidades y estas cosas así, él habla de la vida separada de Dios, que es así, todo en vano. Y al final del libro ya vamos a llegar eventualmente donde nos habla acerca de qué es lo que merece nuestro esmero, nuestro esfuerzo. Y vamos a ver que todo apunta al servir a Dios. Así que quiero animarles a que sigan atentos y que sigan acompañándonos mientras seguimos estudiando esta serie. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.